Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a editar, ya sea texto o letra de una factura. Bueno, justo acá tengo preparada ya la factura escaneada, la cual voy a modificar. De esta manera arrastro hacia Photoshop, el cual ya se encuentra abierto. Y aquí lo tengo, control más para acercar y control menos para alejar. Bueno, hago control más y de esta manera lo que voy a hacer es, por ejemplo, alterar aquí algunos números, pero con los números que tengo, bueno, con los números que aparecen aquí, voy a modificar. En caso que tengas una factura mucho más amplia, puedes hacer mucho más cosas. En este caso tengo solamente un costo y quiero modificar, por ejemplo, voy a agregarle simplemente, duplico el 3, control C, control V. De esta manera, acá tengo el 331, pero quiero ponerlo 332. Justo acá también tengo un 2, entonces voy a hacer de esta manera, control C, control V y lo tengo acá. Listo, arrastro hacia aquí y ahí tengo ya lo que estaba en 331, 321, lo tengo en 333, de esta manera. Ahí está, 332, perdón. Ahora, justo esto lo selecciono con Shift hacia abajo, control E para agrupar, lo agrupo todo. Entonces, para modificar todos, justo acá se quedó en 321, voy a actualizarlo. Entonces selecciono, control C, control V, de esta manera, pego acá igual, control J para duplicar, acá igualmente, como son en varios lugares, igualmente al final, control J y acá está, ya. Listo, acabamos de alterar ya por ejemplo, el precio, en este caso, el valor unitario y el total de esta factura. Pero no olvidemos que también hay en letras, entonces tenemos que modificar también aquí. Acá es 332, entonces modificamos también letras, por ejemplo. Totalmente voy a agrupar todo, control E, agrupamos todo, en todo se unió todo, se combinó. Y aquí en letras, si puedo apreciar letras un poco conocidas, voy a bajar un poco la letra, en este caso es más pequeño, y lo agrego 332 y 00 sobre 100 soles. Listo, aquí lo tengo. Ahora la letra es, bueno, puede ser Arial. Vamos a probar con Arial. Vamos a ver si nos sale. El tamaño de la letra puede ser 8. Algo más. Puede ser 9. Vamos a probarlo. De esta manera. Monto encima. Allí está. Tiene un parecido. Entonces lo que hago es ocultar el texto. Simplemente selecciono. Me dirijo, como el fondo es blanco, un fondo sólido, ya sea blanco o otro color, pero es sólido, el cual me dirijo a edición, rellenar. Seguidamente en contenido voy a poner color, copio, me ubico el mouse por donde quiero copiar, justo esta zona, o también puedo seleccionar directamente el color blanco, pongo OK y presiono OK. Listo, ahora activo nuevamente el texto y ahí lo tengo. Listo, hemos logrado ya alterar los números y el texto de una factura. Bueno, hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada, chao chao.